Las protestas en Georgia llevan casi 2 meses. A pesar del frío invernal y de las duras represiones policiales, cada noche miles de personas se reúnen en las calles de Tiflis con banderas de Georgia y de la Unión Europea. Los manifestantes exigen la anulación de los resultados de las últimas elecciones parlamentarias, aunque en realidad eso es solo un pretexto formal. Hoy en las calles de la capital georgiana, ni más ni menos, se está decidiendo el futuro de este pequeño país postsoviético. Del éxito de los manifestantes depende si Georgia se convertirá en parte del mundo civilizado o si permanecerá en la órbita del Imperio ruso. Estoy siguiendo de cerca los acontecimientos actuales en Tiflis y ya se puede decir con certeza que la bomba de tiempo ha sido colocada por el gobierno actual. El camino de Georgia hacia la verdadera independencia fue largo y sangriento. Y ahora, probablemente, está en la encrucijada más importante de su historia. Hoy les contaré cómo comenzó ese camino espinoso, sobre los trágicos acontecimientos del 9 de abril de 1989, cuando Moscú intentó retener a la República Rebelde en su órbita por la fuerza. Me llamo Semyon, canal MGSH TV, comenzamos. La desintegración del Imperio Rojo. El proceso de desintegración de la URSS comenzó en algún momento de la segunda mitad de los años 80 y para finales de la década el Imperio Rojo ya se estaba resquebrajando. Como hongos después de la lluvia, en las repúblicas surgían movimientos nacionales que exigían cada vez más derechos al centro e incluso llamaban a independizarse de Moscú. Normalmente estos llamados iban acompañados de consignas anticomunistas. Moscú no tenía con qué responder a estos desafíos. La economía soviética y Rusia estaban en una crisis profunda. La ideología comunista estaba completamente desacreditada y la máquina represiva ya no funcionaba. Pero se encontró una salida. En las repúblicas comenzaron a crearse focos de separatismo que entraban en una dura confrontación con las autoridades locales. La organización de estos enclaves estaba a cargo de la KGB de la URSS, bajo la atenta supervisión de los altos dirigentes del partido. Así se sentaron las bases de los conflictos en Karabaj, Transnistria y Abjasia. Las relaciones entre Georgia y Abjasia siempre han sido sumamente complicadas. Sin embargo, el verdadero conflicto estalló cuando desde Moscú empezaron a echarle más leña al fuego. El 18 de marzo de 1989, en el pueblo de Likhny, tuvo lugar una multitudinaria reunión del pueblo abjasio, donde se exigió la salida de Abjasia de Georgia y la restauración de su estatus como República de la Unión. La reacción de los georgianos fue la esperada. En toda la república se llevaron a cabo mítines multitudinarios. Los georgianos, no sin razón, veían la mano de Moscú en el agravamiento del separatismo abjasio. Por eso, una de las principales demandas de las asambleas populares era la salida de la República de la URSS. La historia previa a los acontecimientos. El 4 de abril de 1989, la oposición inició una protesta indefinida en Tiflis. Sus líderes fueron Zviad Gamsayurdia, Mirab Kostova, Irakli Tsarevna, Georgi Tsareteli, Georgi Chenturia e Irakli Batiashvili. El centro de la protesta fue la avenida Rustaveli, en pleno centro de la capital georgiana, cerca de la Casa de Gobierno. La manifestación fue completamente pacífica. Los manifestantes no tomaron edificios, no atacaron a los policías ni a los representantes del gobierno, ni cometieron actos de vandalismo o disturbios. Sin embargo, para los comunistas, los peores eran los lemas de los manifestantes, mucho más que los escaparates rotos o los cócteles Molotov. Abajo el poder soviético, abajo el régimen comunista, abajo el imperialismo ruso. La URSS es una prisión de los pueblos. Los manifestantes incluso redactaron una petición al presidente y al Congreso de Estados Unidos, en la que pedían que se reconociera el hecho de la ocupación de Georgia por los bolcheviques en 1921 y ayudar a que la república salga de la URSS, introduciendo en caso necesario tropas de la OTAN o fuerzas de paz de la ONU en su territorio. El 7 de abril, el Comité Central del Partido Comunista de Georgia transmitió un mensaje especial por la televisión republicana, pero no tuvo un impacto significativo ni en los manifestantes ni en la situación social en la república. Los líderes de los manifestantes, por su parte, enviaron a sus representantes a instituciones educativas, escuelas y colectivos laborales con el llamado a declarar una huelga y unirse a la protesta.
La situación claramente empezó a salirse del control de las autoridades. Sin embargo, no quisieron entablar un diálogo con la oposición. En lugar de eso, el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de la República, Jumber Patiashvili, solicitó a Moscú apoyo de las fuerzas de seguridad. Pidió que enviaran a Tiflis fuerzas adicionales del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa. Ese mismo día, en Moscú, se celebró una reunión convocada por iniciativa del representante de la KGB, Chebrikov. Se tomó la decisión de satisfacer la solicitud de Patiashvili y enviar a Tiflis una unidad de tropas internas y del ejército, supuestamente para detener los disturbios masivos. Es curioso que no se llevara un acta de la reunión, las instrucciones se daban solo de forma verbal. Formalmente, resulta que el ministro de Defensa y el viceministro del Interior enviaron tropas a Georgia simplemente por iniciativa propia. Sin embargo, el papel más interesante en esta sangrienta historia es el de Mikhail Gorbachev. Según la versión oficial, él no sabía sobre la inminente dispersión de la manifestación. Más tarde, el último secretario general soviético afirmaba que exigió al liderazgo georgiano encontrar formas de resolver políticamente la complicada situación que se había creado. Pero, Patiashvili contaba algo completamente diferente en sus entrevistas. Según él, el secretario general, con un tono que no admitía discusiones, le ordenó que la plaza debía ser desalojada de inmediato y que de eso se encargaría el ejército. Y ese no es el único testimonio de que Gorbachev estaba, como mínimo, al tanto de lo que estaba ocurriendo. Por ejemplo, en una entrevista con las noticias de Moscú, cuando le preguntaron quién dio la orden de usar al ejército, el general Rodionov respondió: ¿y si digo que fue el secretario general? Mucho después, Chebrikov, al referirse a los acontecimientos de Tbilisi, afirmaba que informaba constantemente a Gorbachev sobre la situación y le solicitaba autorización para usar las tropas. ¿Quién aparte del comandante supremo podría haber dado esa orden?, se preguntaba. El primer vicepresidente del KGB de la URSS, el general Bobkov, afirmaba que ninguna orden llegaba a Tbilisi sin la aprobación de Gorbachev. De una u otra manera, el 8 de abril fue trasladado a Tbilisi un regimiento de la división Dzerzhinsky, paracaidistas de Kirovabad, agentes de Lomón de Voronezh y Perm, así como cadetes de la Escuela Superior del Ministerio del Interior. Nuevamente, según la versión oficial, la decisión final de dispersar la manifestación por la fuerza se tomó en una reunión de los altos dirigentes del partido georgiano y de las fuerzas de seguridad, con la participación del comandante del distrito militar, Igor Rodionov. Tampoco se llevaron registros aquí y las órdenes se daban solo de manera verbal. La comisión estatal que más tarde investigó los hechos ni siquiera pudo averiguar durante mucho tiempo los apellidos de todos los presentes. El único documento que pudieron encontrar resultó ser una orden del presidente del Consejo de Ministros de Georgia, Zurab Cheidze, con una orden al Ministerio del Interior de la República para que tomara medidas para desalojar a los manifestantes de los terrenos adyacentes a la Casa de Gobierno. ¿Qué se puede decir? Los bolcheviques, como siempre, sabían cómo ocultar las huellas de sus crímenes. La noche de las palas largas. En total, participaron en la operación alrededor de 2.500 militares, 6 transportes blindados de personal, 8 vehículos de combate aerotransportados, 4 camiones de bomberos y 2 ambulancias. Sin embargo, directamente en la dispersión del mitin participaron aproximadamente 900 soldados, militares de la división Dzerzhinsky y una compañía de paracaidistas. La policía georgiana no participó en los sangrientos acontecimientos, es más, intentó proteger a los manifestantes y sacarlos del lugar peligroso. La víspera, las autoridades realizaron una demostración de fuerza. Por las calles de Tiflis pasaron tanques. Por la tarde, helicópteros de combate sobrevolaron la ciudad a baja altura. Sin embargo, esto solo provocó irritación entre los habitantes de la ciudad y llevó a miles de nuevos manifestantes a la plaza. Para ser justos con Patiashvili, hay que decir que él intentó evitar un gran derramamiento de sangre. A petición suya, al mitin llegó el jefe de la Iglesia Ortodoxa de Georgia, el patriarca Ilia II, quien intentó convencer a los manifestantes de dispersarse. Sin embargo, los participantes rechazaron sus llamados, tras lo cual comenzó un operativo represivo en la plaza. Se llevó a cabo de la manera más dura posible. La operación fue organizada de tal forma que a los manifestantes no tanto los expulsaban del lugar de protesta como los rodeaban y bloqueaban. Los agentes de seguridad bajaban por todas las calles adyacentes y los accesos al malecón del cura estaban bloqueados con vehículos blindados.
Se lanzaron granadas de gas lacrimógeno del tipo Cheriomuk a la multitud, lo que provocó pánico y una estampida terrible. Contra los manifestantes se usaron bastones de goma, palas de zapador y se registró el uso de armas de fuego. La noche del 9 de abril pasó a la historia como la noche de las palas de zapador. Como resultado, 16 participantes del mitin murieron en el lugar y otros 3 fallecieron poco después en el hospital. En total, 251 personas fueron llevadas a centros médicos de Tiflis, de las cuales 183 fueron hospitalizadas. En la mayoría de los casos, la causa de la muerte fue asfixia, como resultado de la inhalación de sustancias químicas y la compresión del tórax durante la estampida. Al día siguiente, se declaró el estado de emergencia en Tiflis y se impuso el toque de queda. Todos los líderes de la oposición fueron arrestados, pero después de la llegada de Eduard Shevardnadze, fueron liberados sin presentarles ningún cargo. Resultados de los acontecimientos para Georgia. Para Georgia, los acontecimientos del 9 de abril se convirtieron en un punto de inflexión, un verdadero punto de no retorno, después del cual la república se perdió definitivamente para la Unión Soviética. La muerte de decenas de personas desarmadas e inocentes, en su mayoría mujeres, sacudió tanto a la sociedad georgiana que la idea de la independencia se volvió incuestionable e innegociable. Muchos en Georgia creen que fue precisamente la tragedia del 9 de abril la que determinó la aparición del Estado georgiano en el mapa mundial. Ya al día siguiente de los sangrientos acontecimientos en el centro de Tiflis, como protesta contra las acciones de las fuerzas de seguridad, comenzó una huelga nacional en Georgia y se declaró un luto de 40 días. Los habitantes de la ciudad comenzaron a colocar flores en masa en el lugar donde murieron los manifestantes. El 28 de octubre de 1990 en Georgia se celebraron las primeras elecciones parlamentarias multipartidistas en la URSS en las que las fuerzas políticas nacionales obtuvieron una victoria absolutamente contundente. El 31 de marzo de 1991 en la República se celebró un referéndum sobre la restauración de la independencia estatal. A favor votaron 2.893.000 electores. El 9 de abril de 1991, 2 años después de los acontecimientos descritos, el Soviet Supremo adoptó el Acto de Restauración de la Independencia de Georgia. Y el 26 de mayo de 1991 se celebraron las primeras elecciones presidenciales en las que resultó ganador Zviad Gamsajurdia. Investigación. Al principio, las autoridades centrales intentaron silenciar los acontecimientos en Tiflis, sin embargo, no lo lograron ya que tuvieron demasiada repercusión. Luego, los comunistas empezaron a mentir como de costumbre. Por ejemplo, la prensa soviética ocultó el hecho del uso de gas venenoso contra los manifestantes, así como el uso de palas de zapador y garrotes por parte de las tropas contra personas desarmadas. Las víctimas se explicaban por la estampida que se produjo, sin embargo, nadie aclaraba por qué comenzó esa estampida. Los militares afirmaban que los manifestantes atacaron primero a los soldados y que estos solo se defendieron. Solo un periódico, Juventud de Georgia, se atrevió a mostrar la verdadera imagen de la tragedia ocurrida. La tirada de ese número fue confiscada y destruida. Y el editor y los periodistas del periódico tuvieron serios problemas. La Fiscalía General de la URSS llevó a cabo una investigación sobre los acontecimientos de Tiflis. La culpa por la muerte de las personas la atribuyó completamente a los propios manifestantes y a sus líderes. Además, el informe de la Fiscalía contenía la afirmación de que los manifestantes planeaban organizar un pogromo contra los abjasios el 9 de abril y, el día 14, comenzar la toma del poder en la República. Sin embargo, los tiempos ya no eran los mismos, por lo que las autoridades no lograron tergiversar ni silenciar la tragedia, como sucedió, por ejemplo, con la masacre de Novocherkassk. En el primer Congreso de los Diputados del Pueblo de la URSS se creó una comisión independiente para investigar los acontecimientos en Tiflis. Fue encabezada por Anatoly Sobchak. La comisión estudió una gran cantidad de documentos y entrevistó a cientos de testigos, incluidos generales y miembros del Politburó, Ligachov, Chebrikov, Shevardnadze y Yazov. Los miembros de la comisión no pudieron o no se atrevieron a interrogar a Gorbachov. Al final, la comisión consideró que el uso de la fuerza fue excesivo y que los medios políticos para resolver el conflicto estaban lejos de haberse agotado. También se demostró que las fuerzas de seguridad utilizaron sustancias químicas muy potentes y esas mismas palas de zapador tan desafortunadas. La comisión determinó que las víctimas se debieron a una planificación insatisfactoria de la operación.
Durante su preparación no se tomó en cuenta la gran cantidad de manifestantes, ni que la mayoría de las salidas de la plaza estaban bloqueadas y cerradas por las tropas, lo que provocó una estampida y pánico. Además, según la comisión, no se debía involucrar a los paracaidistas en la operación, ya que fueron entrenados para combatir a enemigos armados y no para mantener el orden público. La comisión de Sobchak no pudo determinar quién dio exactamente la orden de llevar a cabo la acción represiva, ya que no existía ninguna evidencia documental al respecto. Responsabilidad. Lo más lamentable de toda esta historia, por supuesto, es que nadie asumió la responsabilidad por la muerte de las personas. El coronel general Rodionov, quien fue el que planeó la dispersión del mitin, se convirtió en rector de la Academia Militar de la URSS y luego en ministro de Defensa de la Federación Rusa. Ya en la Rusia independiente, recibió su cuarta estrella de general y después de retirarse, llegó a la Duma estatal por el bloque Rodina de Rogozin. En numerosas entrevistas, justificó completamente las acciones de los militares en Tiflis y afirmó que, bajo Yeltsin, Rusia era gobernada por Estados Unidos. ¿Cómo dirigía él el Ministerio de Defensa en ese entonces? Solo Dios lo sabe. Potiashvili presentó su renuncia voluntariamente justo después de los trágicos acontecimientos, un caso inusual para la nomenclatura soviética. Luego se retiró tranquilamente. En el año 2000, Potiashvili incluso se postuló para presidente y luego fue diputado del Parlamento. Apoyó la Revolución de las Rosas, probablemente debido a su mala relación con el expresidente Shevardnadze. El jefe del Ministerio del Interior de la RSS de Georgia, Shota Gurgodze, también se retiró tranquilamente y no hubo ninguna queja en su contra. Y el entonces jefe de la KGB, Givi Gumbaridze, incluso dirigió la república por un corto tiempo. Conclusión. La muerte de los manifestantes en las calles de Tiflis conmocionó a la sociedad georgiana. Pero, por desgracia, esta tragedia fue solo el comienzo de una sangrienta cadena de acontecimientos posteriores. Durante los siguientes 30 años, Georgia recorrió un camino difícil. El derrocamiento del primer presidente en 1992, la guerra civil, los conflictos en Abjasia y Osetia del Sur, la invasión rusa de 2008. También hubo momentos positivos, como las brillantes reformas que llevó a cabo el equipo de Mikhail Saakashvili. En 2014, Georgia firmó un acuerdo de asociación con la Unión Europea y en 2023 se convirtió en candidata oficial para ingresar a la Unión Europea. Esta oportunidad única surgió únicamente debido a la agresión rusa contra Ucrania. Sin embargo, las autoridades actuales de Georgia parecen estar haciendo todo lo posible para que el país siga siendo un satélite de Moscú. Por eso, al igual que hace 35 años, el destino del pueblo georgiano y su condición de Estado vuelven a decidirse en las calles de Tiflis. Adiós a todos.